Hola, ¿qué tal? Este vídeo que vamos a hacer ahora, a mí me encanta porque es la primera vez en la que vamos a ver cómo JavaScript interactúa con las otras dos tecnologías, con HTML y CSS. Comenzamos con nuestros tres archivos de siempre, el .html, .js, .css. A ver, dentro del index HTML vamos a poner el nombre. Yo creo que este vídeo trata sobre el DOM. El concepto de DOM, Document Object Model, ahora simplemente vamos a tocar un par de pinceladas de él. Más adelante en el canal vamos a hablar con extensión de todo esto, pero lo importante ahora es que el DOM nos va a permitir pasar de estar escribiendo cosas en la consola a mostrarlas en pantalla. Por primera vez, JavaScript nos va a servir para interactuar con HTML y CSS y mostrar cosas en la pantalla de una manera más dinámica. Vamos a comenzar con un tema que se llama String Literals. He buscado la traducción en español y no cadenas literales. Voy a utilizar el nombre en inglés, que es, como lo veréis en toda la documentación. Lleva asociado el concepto Template Literals también. Pero bueno, lo mejor que puedo hacer es explicaros con un ejemplo de qué se trata. Veréis lo útil que es. A medida que avance el vídeo veréis lo poderoso que es este String Literals. Supongamos que tenemos una variable, le vamos a llamar URL. Y esta URL va a ser una cadena de texto. Va a ser una dirección URL, como dice el nombre de la variable. Vamos a poner el sitio web de mi empresa, qtevents.online. Muy bien. Ahora supongamos una segunda variable que le vamos a llamar ruta. También es otra cadena de texto, experiencia online. ¿De acuerdo? Esta es la ruta, una de las rutas que pueden ir detrás de URL, así, ¿no? Y sería experiencia online. Así. En concreto, vamos a internet. Vamos a entrar en nuestra sitio web, qtevents.online. ¿Veis? qtevents.online, y aquí vamos a darle a la pestaña de síguenos. ¿Veis aquí? Síguenos. Entonces aquí veis que se enlaza lo que es el dominio con la ruta. La URL con la ruta. ¿Ves? Experiencia online. Aquí tenemos una variable que almacena la cadena de texto principal de la URL. Y la ruta está almacenada en otra variable. Pues tradicionalmente podríamos declarar una tercera variable que sea ruta completa, que fuera el enlace de las dos, pues fuera URL más ruta. Pero esto no funcionaría porque entre las dos tenemos un forward slash, ¿no? Entonces tendríamos que hacer así. Entre comillas el forward slash y las rutas y las variables sin comillas. Bien, esta sería la manera tradicional de declarar una concatenación de dos cadenas de texto, ¿no? Una concatenación de dos variables en una tercera, ¿no? El string literal nos permite otro tipo de sintaxis que ahora no va a mostrar el poderío que tiene, pero más adelante veremos lo poderosa que es esta manera de hacer las cosas. Let ruta completa literal. Esta es la alternativa, ¿eh? Esto es lo mismo que esto en alternativo. Let ruta completa literal sería igual a. Lo primero que tenemos que hacer es usar un símbolo que se llama backticks en inglés. La verdad es que no sé cómo se llama en español. Creo que se escribe así, backticks. Son estas dos comillas que están a la derecha de la P. Muy bien. Y aquí dentro podemos escribir literalmente lo que queremos. Cuando declaramos una variable la tenemos que poner entre signo de $. Entonces la variable que iría dentro sería la primera. Y la segunda variable también con signo de $, ruta. Y entre medio va el forward slash, ¿no? La barra esta. Entonces veis que en el primer ejemplo le ponemos comilla. Aquí, como está dentro del literal, no hay que poner la comilla, sino directamente se separa así. Bien, no parece que hayamos avanzado mucho, no parece que esto sea más simple que esto. Pero más adelante, como decía, pues veremos que sí, que es mucho más útil esta sintaxis que la otra. Lo vemos en console log.
ruta completa, y también vamos a ver la otra, ruta completa literal. Y vais a ver que es exactamente lo mismo. ¿Veis? La primera y la segunda, exactamente lo mismo. ¿Vale? Las dos son válidas. Este ejemplo, programando, es bastante habitual tener este tipo de situación en la cual tenemos una URL y queremos concatenar una ruta a esa URL, ¿no? Este es un caso que nos vamos a encontrar en programación de vez en cuando. Finalmente, ¿qué es el DOM? Vamos a mover el DOM aquí abajo. ¿Qué es el DOM? Esto lo comentamos porque ya así no interfiere en nuestro código. ¿Qué es el DOM? El DOM ahora mismo lo tenemos que entender simplemente como un árbol, una estructura de árbol en el cual vemos las relaciones entre los elementos HTML que configuran un sitio web. Os lo voy a mostrar con una imagen. Aquí veis el documento, entonces la estructura jerárquica, ¿no? El head, el body, y dentro del body, pues jerárquicamente tiene varias. Entonces, desde JavaScript, por ejemplo, imagínate que queremos acceder a este elemento, pues este elemento tiene un ID y le decimos desde JavaScript, accede a este elemento, ¿no? Y entonces le cambias el color, le cambias la posición, le cambias lo que quieras, ¿no? Entonces desde JavaScript podemos acceder a los elementos dentro del sitio web y cambiarlos de una manera programática. Bien, pues tal como hemos dicho, vamos a integrar por primera vez HTML con JavaScript. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a index.html y en el body vamos a escribir un div con un ID que sea test, por ejemplo. Test. Tabulador. Y entonces lo vamos a dejar vacío, sin nada aquí, sin texto. Entonces lo que vamos a hacer es que desde JavaScript vamos a acceder a este div que tiene este ID y entonces le cambiaremos aquí dentro su HTML, ¿no? Le vamos a cambiar aquí y entonces automáticamente se verá en pantalla. ¿Vale? Así que esto lo dejamos en vacío, nos vamos a JavaScript y aquí, ¿qué hacemos? Vamos a escribir una instrucción en JavaScript que se llama document. Vamos a acceder al document, punto. Si os acordáis, el punto se utiliza para acceder a parejas key value que hay en un objeto. Entonces document funciona como un objeto y aquí escribimos un método que se llama getElementById. Si os acordáis, voy a hacer una punta aquí, letObjeto era igual a, aquí poníamos parejas de objetos, ¿no? Key1, valor 1, Key2, valor 2. Entonces, este valor podía ser, ¿qué podía ser? Podía ser un número, podía ser un string, podía ser un boolean, ¿no? True o false. Podía ser un date, que esto no lo explicamos, pero puede ser una fecha. ¿Qué podía ser más un valor? Un array, podía ser otro objeto. ¿Pero qué más puede ser? Puede ser una función. Entonces, cuando un objeto cuando una función está dentro de un objeto, a esta función se le llama método. ¿Y cómo se accede al método? Pues objeto, punto, función, paréntesis. Y entonces accedes a la función que está listada dentro del objeto. Y así es exactamente como funciona prácticamente todo JavaScript. Accedes a los métodos que están dentro de los objetos. Por ejemplo, en este caso el objeto sería document, con el punto accedemos a la función que está especificada dentro del objeto, getElementById. Esta es la función que estaría aquí, imaginaros que esto es el document, la función, para que nos entendamos, estaría aquí, en vez de valor, imaginemos que key3, aquí estaría getElementById. Sería un poco así, ¿no? Entonces nosotros accederíamos a getElementById, esto no sería así, sería función así, ¿no? La función estaría declarada así. Y esto le llamamos el método, ¿vale? Lo explicaremos mucho mejor y de una manera mucho más rigurosa, pero lo que me importa aquí es que entendáis el concepto, ¿no?
document.getElementById, la estructura es la de un objeto y la función es un tipo de elemento que puede ser listado dentro de un objeto. Bien, entonces vamos a lo que... Esto es un ejemplo que ni siquiera es así, pero es para que entendáis la idea. O sea, no es nada riguroso y lo podéis borrar, pero al menos tenéis una idea de cómo funciona este document.getElementById. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, decirle desde JavaScript. Recordad que teníamos este div con id test. Entonces, document.getElementById y entre comillas, test. Ahora le hemos dicho que vaya al DOM, que localice el elemento que tiene un id test y ahora le volvemos a poner un punto. Queremos que cambie el HTML. Entonces vamos a cambiar el HTML, vamos a identificar dónde está el id test y ahí vamos a cambiar el HTML dentro. ¿Cómo lo hacemos? Pues con los backticks, con los string literals. Backticks. Y aquí dejamos un espacio. Entonces todo lo que escribamos aquí va a ser literal. Y cuando tengamos una variable, pues la colocaremos. Entonces, ¿qué vamos a recuperar? La variable. Vamos a recuperar esta variable y esta variable. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos aquí dentro? Pues aquí dentro vamos a poner un link con la etiqueta HTML a. Vamos a poner un atributo que es, ¿dónde irá este link? Pues este link irá a la ruta completa literal, a qtevents.online/experiencia online. Entonces, ¿cómo se lo especificamos? Pues aquí dentro vamos a ponerle la variable ruta completa literal. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el texto? Pues el texto va a ser la misma variable, tal como hemos explicado antes. El string literal, ruta completa literal. Muy bien. Pues ahora grabamos y si abrimos el navegador, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que aquí nos ha aparecido el link. Nos ha aparecido el link. No en la consola, sino en la pantalla. La consola la apagamos. En la pantalla nos ha aparecido el link. Y si le damos al link, funciona. Nos lleva al sitio web. Vamos a recordar, en el HTML no hay nada. Esto está vacío. Esto está vacío. Lo hemos añadido desde JavaScript. Ha accedido al elemento HTML que tenía el id test y le ha cambiado el HTML que tenía dentro. Inner HTML, el HTML interior, aquí dentro en el interior, le ha cambiado el HTML. ¿Qué es lo que le ha incluido? Le ha incluido el A. ¿Y qué es lo que... ¿A dónde lleva este A? Pues llevaba a ruta completa literal, que es lo que habíamos especificado aquí. Vamos a hacer otro ejemplo para acabar de ilustrar esto, que creo que os va a gustar mucho. Vamos a poner DOM, ejemplo, colores, RGB. Es un tema, el tema de los colores es un tema que a mí me gusta. Vamos a partir de lo mismo. Tenemos aquí el index, tenemos el div vacío, sin nada dentro. Y vamos a acceder a esa div y vamos a cambiarle alguna cosilla. Supongamos que tenemos tres variables. Le vamos a dar el valor 0 de momento a todas. Esto, como os habréis imaginado, responde a RGB, red, green and blue. ¿Vale? Entonces, de la manera tradicional, ¿cómo las concatenaríamos estas tres variables en una variable que se llama letRGB? Pues haríamos lo siguiente. RGB es una cadena de texto, así, y entonces tendríamos más la variable R, más, claro, tenemos que ponerle la variable R, la variable G y la variable B. Pero claro, esto no es literal. Entonces esto no nos lo va a entender. Tenemos que añadirle a la variable R una cadena de texto que sea la coma que va en RGB, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos conseguir es algo así como RGB 000. Esto es lo que queremos conseguir. Entonces, para escribirlo de la manera tradicional, RGB es igual a esta cadena de texto más la variable R más unas comas, más la variable G, más otra coma, entre comillas, más B, más el cierre de paréntesis también entre comillas, ¿no?
A ver, con tanto lío, a ver si lo he hecho bien. Vamos a hacer un console log de la variable RGB, a ver si sale bien. Inspeccionamos la consola, a ver. Bien, sale bien. Bien, ¿cómo sería esto con el nuevo método que hemos aprendido, el literal? Let RGB literal, vamos a llamarla así a la variable, sería los backticks, y aquí dentro podemos escribir literalmente y solo tenemos que cambiar las variables. RGB, paréntesis, todo esto es literal, y además las comas. Y aquí dentro las variables, que es el signo de dólar y las llaves. Signo de dólar y llaves, signo de dólar y llaves. Y aquí dentro las variables R, G, B. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer un console log de RGB literal. Y vemos que funciona exactamente igual. Así que bueno, ya tenemos la variable definida, RGB literal. Perfecto. Pues ahora vamos a acceder al ID test, aquí, a este elemento, y le vamos a cambiar el color al elemento. Entonces, document, get element by ID. Entonces podemos hacer varias maneras. Ahora vamos a hacer una, que es la siguiente. Test, accedemos al div text, y dentro del div test le cambiamos el estilo, y le cambiamos el background color. ¿A qué? Pues a RGB literal. RGB literal, a esta variable, que en este caso será RGB 000. O sea, lo que hemos hecho es acceder al elemento de HTML que tiene este ID y cambiarle el CSS, el background color del ID. ¿Y a qué lo hemos igualado? Lo hemos igualado a RGB 000, que será a negro. Bien. Entonces, si miramos en pantalla, no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque además en el style CSS tenemos que definir un cuadrado. Tenemos que definir que aquí haya algo. Para cambiarle el color de negro a algo, primero tiene que haber algo. Y luego le cambiamos el color a negro. Muy bien. Entonces aquí, en CSS, accedemos a test. Y dentro de test le damos una altura, una anchura de 300 píxeles, por ejemplo, y una altura de 300 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos da un error, y de test, aquí lo estamos accediendo, le estamos dando altura y anchura. Ah, claro, porque tenemos que darle una altura al body también. Sigue en blanco, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Ah, ya lo veo. Aquí hay una G que está en mayúscula y era en minúscula. A ver, G. Muy bien, y ahora ya nos ha salido el cuadrado. ¿Veis? El cuadrado en negro. A ver, voy a ponerlo en el centro de la pantalla para que se vea mejor. Entonces, en el CSS le puedo añadir el típico display flex, justify content center, align items center. Muy bien, y nos aparece en el centro de la pantalla. Resumiendo, lo que hemos conseguido aquí es juntar el HTML, un div que está vacío, le hemos añadido programáticamente una regla de CSS, que es background color black, y además había otras reglas en el archivo de CSS que también han aplicado. Así que las tres tecnologías pues están trabajando juntas. Hay otra manera de hacer lo mismo. Vamos a ver otra manera para practicar un poco el tema del DOM. Vamos a declarar una variable que se llama divTest, ¿vale? Entonces aquí vamos a declarar unos backticks, un string literal, y aquí vamos a declarar que esta variable tiene el div aquí dentro, con id test. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este div se lo vamos a document. Dentro del document, del objeto document, accedemos al nodo body y dentro le cambiamos inner HTML, le cambiamos el HTML que está supeditado al body y decimos que esto es igual a divTest.
o lo mismo, aquí directamente en vez de declarar la variable podríamos hacer el backtick y aquí dentro podríamos poner pues esto de aquí, sería lo mismo. Y así nos ahorramos la variable. También esta es otra manera de hacerlo. Por otra parte, en el HTML, pues esto lo quitamos esto lo podemos borrar, porque ahora programáticamente, en vez de rellenar, a ver si se entiende. Antes teníamos esto y estábamos utilizando este ID para acceder a este elemento y aquí rellenar, ¿no? Rellenar con el cuadrado, ¿no? Aquí. Entonces, ahora directamente lo que estamos haciendo es que no hay nada en el HTML y desde JavaScript estamos añadiendo el HTML al body le estamos añadiendo un HTML y este HTML lo declaramos con backticks y aquí podemos poner todo el HTML que queramos. Entonces, ¿qué HTML necesitamos? Pues necesitamos el div, darle el estilo de color negro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es declarar el estilo. ¿Lo podríamos declarar aquí? No, porque aquí tendría que ser fijo. Tendríamos que declarar un background color RGB 000. Pero el propósito de este ejercicio es que luego podamos programáticamente cambiar este color. Y si lo ponemos en CSS no vamos a poder. Entonces, desde JavaScript vamos a escribir el estilo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos añadir un atributo que se llama style y aquí dentro, entre comillas, podemos poner nuestras reglas de CSS. Background color, RGB y aquí dentro añadimos las tres variables RGB y cierro las comillas. Así que ahora debería salir el cuadrado. ¿Veis? Ya tenemos el cuadrado aquí, exactamente igual. Ahora en HTML no tenemos nada, ni siquiera tenemos nada, un div vacío, no tenemos nada, lo hemos añadido todo desde aquí. Muy bien, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora si cambiamos el valor de las variables, pues el cuadrado va a cambiar. Ahora llega el momento mágico. Si nosotros aquí cambiamos a 255, todo rojo, el cuadrado se vuelve rojo. Si cambiamos a 255 aquí, cero. Y aquí 255. Cambio el valor de las variables, azul. Vamos a poner números así al azar. Nos aparece este color. ¿Veis que cambiando el número de 0 a 255 de R, G y B, pues estamos cambiando el color de una manera programática. Una vez conseguido que cambiando los valores en las variables nos cambie lo que vemos en pantalla, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en el cual de una manera aleatoria vamos a generar tres números. Y entonces esos tres números nos pintarán un cuadro con un color aleatorio. Cada vez que refresquemos la página, generaremos tres números nuevos y el color cambiará. Para conseguir eso, tenemos que introducir el término función, que antes hemos hablado un poquito, ahora hablaremos un poquito más. Bueno, a ver, ahora se trata de que esto genere números aleatorios, ¿no? Entonces podemos cambiar. A ver, yo lo que haría sería comentarlo todo y hacer el ejemplo de nuevo. Cambio de colores aleatorio. A ver, lo que necesitamos es definir una función. Esta función... Vamos a ver, definir una función. Esta función va a generar tres números aleatorios. Estos tres números van a añadirse a esto. O sea, realmente esto es lo que teníamos antes, ¿no? Estos tres números generados aleatoriamente se añadirán aquí. Y luego, pues, haremos exactamente lo mismo que antes. Haremos document.body.innerHTML, pero en vez de hacer los backticks y poner aquí lo que queremos que cambie el HTML dentro del body, lo que haremos será llamar a la función. La función le vamos a llamarle random color, ¿no?
color aleatorio. Si le ponemos las dos paréntesis, la estamos invocando, es decir, la estamos llamando. Entonces ahora tenemos que definir esa función. Para definir la función vamos a utilizar una notación que salió a partir de 2015 con la nueva versión de JavaScript que se llama ES6 y se llama funciones flechas, arrow functions. Entonces funcionan de esta manera. Se define una variable, const o let, como siempre, el nombre de la función. Random color es igual a paréntesis, flecha, y aquí dentro es donde vendrá la función. Cuando la función tiene algún parámetro, pues aquí van los parámetros, ¿no? Por ejemplo, una función famosa sería la función suma. Por ejemplo, aquí tendría dos parámetros, 2ab, ¿no? Y entonces esto retornaría a más b, ¿no? Entonces cuando tú llamas a la suma 3 y 5, pues no sé, vamos a... Si esto lo... hacemos un console log, ¿no? De suma 3 y 5 debería dar 8. Esto vamos a comentarlo para que no interfiera. Y si nos vamos aquí, inspeccionamos la consola, sale 8. Si le cambiamos uno de los parámetros, 54, pues debería salir 59, ¿no? Así funcionan las funciones flecha con parámetros. Pero también hay funciones que no tienen ningún parámetro. Por ejemplo, esta función de hola retornaría una cadena de texto que sea hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces si hacemos el console log de la función hola, nos retornaría hola, ¿qué tal? Y no estamos añadiendo ningún parámetro aquí, ¿de acuerdo? Es decir, hay funciones que no requieren parámetro y hay funciones que sí que lo requieren. Pues ¿por dónde íbamos? Estamos definiendo una función que se llama random color. Entonces, definir una función ya lo hemos hecho. Esta función va a generar 3 números aleatorios. ¿Cómo los generamos? Pues definimos, aquí dentro de la función, vamos a definir r y un número aleatorio. Muy bien. Una vez tengamos r, g y b, definiremos una variable llamada diffTest y dentro de la variable, todo esto es dentro de la función, ¿eh? Vamos a poner backticks y dentro de los backticks vamos a poner esta instrucción. Y estas 3 variables serán las que habremos definido de manera aleatoria. Y finalmente una función tiene que retornar algo. ¿Qué es lo que tiene que retornar? Tiene que retornar este diffTest. Entonces, cuando nosotros llamemos a la función, cuando la invoquemos aquí, esto ya lo hemos hecho, va a generar 3 números aleatorios. Cuando fuera de la función nosotros invoquemos a la función, esta función nos va a retornar diffTest. ¿Y qué es diffTest? Esto. Y esto es lo que va a añadir en el body dentro como HTML. Así que nada, lo único que nos queda es generar esos 3 números aleatorios. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar una función que viene incorporada a JavaScript, que es math.random. Esto lo que hace es generarnos un número entre 0 y 0,99999 de manera aleatoria. Entonces, para que nos genere un número entre 0 y 255, lo tenemos que multiplicar por 255. Pero como nunca llega a 1, es decir, es entre 0 y 1, pero no incluye el 1, es decir, que lo máximo que nos va a dar es 0,9999, para dar la posibilidad de que alguna vez nos dé 255, entonces tenemos que añadirle un 1, 256. Bien, entonces nos va a generar un número que va a ser, imaginemos que
de manera random nos da un número que es 0,998785. Al multiplicarlo por 256 nos va a salir 255, lo que sea, ¿no? Bien, nos saldrá un decimal y lo que nosotros queremos es un número entero. No sé si esto, imaginaos que el otro número nos sale 0,25 mismo. Por 256 nos saldrá un número aquí, lo que sea, pero nos saldrá un número decimal. Entonces, para asegurarnos que es un número entero, tenemos que aplicar otra función sobre esta función. Sobre el resultado que nos aparezca, tenemos que poner entre paréntesis y añadir otra función que nos va a dar el suelo, mathFloor. Es decir, si nos sale un número 234,45, mathFloor hará que solo nos coja 234. Si nos sale un número 23,7, 23. O sea, la parte entera del número decimal. Es lo que nos va a coger. Y esto tendrá el efecto que nosotros deseamos, que nos genere un número aleatorio entre 0 y 255 y que ese número sea entero, sin decimales. Y lo mismo con el resto. Así que ya está. Esto debería funcionar. Ahora llega la hora de la verdad. Vamos a ver. Si lo hemos hecho todo bien. Aquí hay un color como verde, pero si refrescamos, nos aparece otro color. Refrescamos, otro color. Otro color, otro color, otro color. Cada vez que refrescamos es un color diferente, porque la función random color nos está generando aquí 3 números diferentes que se componen aquí en el RGB, que es el que añade el estilo al cuadrado que hemos diseñado. Así que nada, esto ya está. Tradicionalmente esta función se hubiera declarado así: function random color, y aquí dentro pues todo, ¿no? Let r igual a tal. Pero nos gusta más este tipo de declaración, es más moderna, pero bueno, quería introducir esta porque en código más antiguo, si leéis código de otra gente, pues probablemente las funciones estén declaradas de esta manera, porque solo a partir de 2015 se comenzaron a declarar de estas. Y ahora, actualmente es alternativo, o sea, tú puedes declararlas de esta manera o de esta otra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, hemos aprendido un montón de cosas. Para el próximo vídeo vamos a poner en práctica todo esto en una web de estadísticas de tenis.